Dios le bendiga, familia de Christian Fellowship. Estoy aquí junto a Ovidio Escobar, pastor de Iglesia Puerta al Cielo, Asambleas de Dios. La razón de la grabación de hoy, pastor, sería de básicamente escuchar su historia, su testimonio, pastoreando aquí la iglesia, comenzar como una orden casi cronológica. Ha sido el método de las entrevistas, como de su niñez, juventud y ya en edad adulta, a dónde Dios lo tiene a usted hoy en día. Entonces, gracias por hacer el tiempo. Realmente yo sé que es bastante sacrificio de sentarse aquí en una mesa, pero estoy muy feliz de estar aquí, que Dios ha proveído la oportunidad de estar aquí en la iglesia de ustedes, que es bien bonita. Gracias, gracias. Bueno, que Dios les bendiga, amigos, hermanos de Comunidad Christian Fellowship. Es un gran privilegio, hermano Larry, recibirles en este lugar, ¿verdad? Poder conversar un poco acerca de lo que ha sido nuestra trayectoria como cristianos, como pastores, incluso ministros de alabanza durante muchos años sirviendo con grupos de alabanza, liderando, ministrando, enseñando a otros, incluso hermano Larry, y ahora desde otras perspectivas, porque siempre entendemos que Dios tiene planes, ¿verdad?, para nuestras vidas. Así que es un gran privilegio poder estar con ustedes y esperamos que esto sea de mucha bendición, que pueda aportar, ¿verdad?, a la comunidad, aquellos que sean parte, que estén escuchando este podcast, que puedan considerar que Dios siempre tiene planes. Dios nunca se equivoca y todo lo que Él dice, su palabra, la palabra del Señor, que lo que Él inició, la buena obra que Él inició, Él es fiel en concluirla, en finalizarla. Así que gracias, Manuel Larry, por estar con nosotros acá en Iglesia Puerta al Cielo, en la Asamblea de Dios, en la Normandía, Iquilisco. Bueno, la razón que realmente lo reunimos hoy también, además de grabar un podcast, fue de también planear una logística de un proyecto que se llama Biblias por Sonrisa. Y en este proyecto nuestra meta es de proveer la palabra de Dios a todos en una forma de una Biblia. Proveer y traerle a todos los niños de esta iglesia que podamos alcanzar, traerlas desde Houston y traer y mandar una caja llena de materiales escolares y maletines. Un maletín lleno de materiales escolares, junto también una Biblia para que todo niño tenga los materiales escolares para comenzar enero aquí en El Salvador, y también para que cada niño tenga el acceso a una Biblia física, que a veces en ciertas circunstancias nosotros pensamos, una Biblia es fácil de agarrar, pero en otras situaciones unas personas no tienen la habilidad o los recursos suficientes para tener una Biblia física. A veces solamente tienen el Nuevo Testamento, o también estamos hablando de otra necesidad, que hay varios que no tienen el acceso a una escuela para hasta leer. Sí, bueno, poniendo en contexto, ¿verdad?, los que están escuchando o los que van a ver este video, hermano Larry, de hecho, El Salvador es uno de los países que tiene mayor influencia a nivel de el evangelismo o el evangelio. Contamos con una tasa quizás mayor del 80% de creyentes cristianos evangélicos en el país, pero una de las situaciones en el sector rural, porque estamos en el sector rural, es una cooperativa que surgió en los años 80, y la dueña de esta hacienda, esta cooperativa, pues tuvo que emigrar siendo la guerra, ¿verdad? Cuando fue el conflicto armado acá en el país, queda la cooperativa y quedan los colonos, por decirle, las personas que trabajan con esta persona, y se organizan y surge lo que es la cooperativa en la Normandía, más o menos un contexto, ¿verdad?, lo que surge aquí, porque es enteramente un sector donde se trabaja mucho la agricultura, lo que es el plátano, el maíz, los pipianes, y todo eso se trabaja en este sector, y hay de una u otra manera falta de alfabetismo. Hay muchas personas las cuales se dirigen mucho por el trabajo en la agricultura, llevando incluso a sus hijos a que trabajen con ellos y haciendo a un lado la educación, ¿verdad?, de sus estudios, el hecho de aprender a leer, aprender a escribir.
Entonces tenemos esa situación acá en la comunidad, pero como ya lo mencionaste, gracias a Dios, y yo entiendo que hay personas que han estado o hemos estado orando por este proyecto. Dios está usando la vida de hermano Larry, ¿verdad? En su iglesia, la vida de personas como Jonathan, de Mónica, para poder traer esa gran bendición, Larry. Como tú ya lo dijiste, hay lugares donde posiblemente una Biblia es fácil de recibir, una Biblia es fácil, incluso diseños, colores. Ahora tenemos hasta la Biblia del boxeador, que es mejor dar que recibir. Entonces, pero en este tipo de sectores que la limitante, las personas trabajan todo el día debajo del sol, ¿verdad? Y sus recursos, lo que ellos reciben son $5 o $6 posiblemente al día para mantener a una familia, Larry, de 2, 4 personas. Entonces, es difícil posiblemente poder recibir otros recursos como una mochila, como material para poder estudiar. Incluso otros se limitan para enviar a sus hijos porque esto requiere darle dinero para comprar algo, ¿verdad? En las escuelas, o incluso los materiales, los útiles. Y estos recursos que como iglesia se están movilizando, Larry, serán de mucha bendición para nuestra comunidad. Y estamos creyendo que, como lo platicábamos hace algunos minutos con unos familiares de hermano Larry, que esto va a impactar a esta generación. Esto va a impactar a nuestros chicos de la comunidad y creemos que será de mucha bendición, hermano Larry. Bueno, ya hablando del evento que vamos a hacer, que es Biblia por Sonrisa, básicamente el diciembre 13 vamos a venir. Vamos a mandar unas cajas de Houston, de la iglesia de los otros Impacto Eterno, y vamos a mandar cajas llenas de materiales, de maletines llenos de materiales escolares, junto a una Biblia y estamos estimando aproximadamente 150 niños, y si alcanzamos más, gloria a Dios. Y yo creo que Dios va a poner todo lo necesario, va a proveer en todas áreas y aspectos, también a través de la logística también que se arma, de hacer el evento y hacerlo de todo corazón. Amén. Y para que se glorie de Dios al final del día. No Amén. Para que alguien diga, yo lo hice, sino que apuntarle a todos que Dios está obrando. Amén. De hecho, me encantaba, Larry, compartían el testimonio y lo que hablábamos hace algunos minutos de cómo Dios está abriendo puertas, cómo Dios está encajando todas las piezas, ¿verdad? De manera Tetris, creo que se llamaba el juego, ¿verdad? Donde sí, tenías que ubicar las piezas en su lugar, porque si no lo hacías, creo que perdías en el juego. Sí. Pero parece un Tetris celestial. ¡Wow! Me encanta. Un Tetris celestial en el que Dios está ubicando todas las piezas, y es donde podemos ver la provisión, la mano de Dios. Hay un apartado, hace algunos días lo estudiaba, cuando Abraham, en el capítulo 22 del libro de los Génesis, dice que lleva a su hijo para ser sacrificado. Dios le dice, ok, dame a tu hijo. El hijo de la promesa, no era otro hijo, era el hijo de la promesa. Y en el apartado dice que va con sus siervos. Y dice, bueno, de hecho es la primera ocasión en la cual encontramos la palabra adorar, adoraremos. Que dice a sus criados, a los que iban con ellos, ok, espérenos acá, que yo y el muchacho iremos y adoraremos, dice. La primera ocasión en la Biblia en la cual encontramos la palabra adoración, y no tiene que ver con instrumentos, tiene que ver con sacrificios, Larry. Y sale con su hijo, con Isaac, y estando ya listo para ser sacrificado, el hijo de la promesa, Isaac, Abraham, agradando, el hombre de fe, como le llamamos, el patriarca, y está por entregar a su hijo cuando de repente aparece un ángel. Tranquilo, no, ya conozco que tú, ¿verdad? Que me amas. Y entonces el mismo Señor dice que provee algo para poder ser sacrificado en ese momento. Y es cuando dice Dios proveerá, Jehová Jireh.
Y estamos viendo un Dios proveedor, hermano Larry. Sí. Estamos viendo un Dios poderoso, milagroso, que está proveyendo los recursos, las personas, las estrategias, el lugar incluso. Y creemos que todo esto será de mucha bendición. Nunca antes hemos visto algo parecido acá en la comunidad. Tengo casi ya 8 años de estar predicando, estar pastoreando acá en Iglesia Puerta del Cielo, hermano Larry. Y nunca antes hemos visto algo parecido. Hemos recibido bendiciones, en ocasiones algunos obsequios, pero nunca quizás un paquete de mochilas unido a Biblias. Uh-huh. Entonces, es para nosotros de mucha bendición y nuestros niños estarán muy agradecidos. Yo sé que sí. Muy agradecidos. Sí. A través de, también, además de anunciar el proyecto que estamos haciendo, quería conocerlo a usted y proveer la oportunidad a través de este podcast de conocerlo a usted, su testimonio. A veces estamos en un mundo tan ocupados en ministerios, o sea, en otras cosas cotidianas, día a día, y no tenemos la oportunidad de compartir nuestros testimonios o nuestras historias con los demás. Y eso ha sido como una de mis metas, o uno de mis deseos con este podcast, es de proveer la oportunidad para que otros compartan sus historias y que las personas que estén escuchando reflejen y usen eso para crecer en fe en sus situaciones personales. Entonces quería comenzar con conociendo su infancia. Dígame cómo fue su infancia. Bueno, yo creo que mi infancia sí fue especial, pero como ya lo dijiste, ¿verdad? Cada uno tenemos diferentes historias. Tal vez no fue la mejor, pero tal vez no fue la peor infancia. Yo recuerdo que a edad de 6, 7 años siempre tenía amigos con los cuales me relacionaba. Sabíamos andar en algunas quebradas. No sé cómo se quebradas. ¿Sí sabe qué es quebradas? No. Sí. Riachuelos o lugares donde a veces incluso se arroja basura. Sí. Éramos unos exploradores y sabíamos andar con algunos amigos, ¿verdad? Jugando a veces al fútbol en la calle, cerca ahí desde la casa. Nos reuníamos y jugábamos al fútbol con pelotas de plástico. Recuerdo que a veces hasta uníamos 2 pelotas y cada vez que una pelota de esas pegaba en nuestros rostros era debido de muerte. Yo la primera vez que vi eso y dije, gente juega con esas que duelen. Sí, descalzos incluso y el montón de piedras, pero no importaba. Caíamos a veces, llorábamos, pero disfrutábamos nuestra infancia. Y fue así como crecimos. De hecho, sí hubo un momento en nuestro país, El Salvador. Para algunos tal vez no es noticia de otro mundo, para otros tal vez ahora que están viendo el contexto, lo que el país está sucediendo, pero sí en aquel momento crecer en medio de un ambiente de zozobra, Larry, donde grupos delictivos entre jóvenes se mataban por territorio. Por territorio. Yo recuerdo a veces que veía enfrente de mí correr algunos jovencitos armados, policías detrás de ellos, ¿verdad? Incluso disparando. Pues no fue la mejor etapa, porque algunos de ellos fueron amigos y incluso algunos de ellos ya fallecieron o están en la cárcel o andan huyendo. Pero gracias a Dios, Larry, de que el Señor nos permitió nacer en un hogar cristiano. Como te lo explicaba, en el año de 1967, viniendo de una familia católica, la abuela, su nombre es Consuelo, ella viene al Evangelio en el año 1967. Hermana Consuelo se reunía o iba a la iglesia católica, pero ella incluso fumaba o tomaba en ocasiones. Pero cuando viene a Cristo Jesús, su manera de pensar, de actuar y algunas costumbres que ella realizaba fueron transformadas, porque Dios es más que religión. Dios es un Dios que transforma corazones, Dios transforma vidas, y aquel que ya no tenía perspectiva, razón de ser, de vivir, es transformado su entorno. Al igual que Jesús cuando caminaba entre las aldeas,
y algunas personas escuchaban de él, gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y esos entornos eran transformados, Larry. De la misma manera, llega el evangelio a casa y todo cambió. Mi mamá llegó a los pies de Jesús, aún siendo una pequeña. Papá también viene de una familia cristiana. De hecho, papá fungió durante muchos años en un ministerio muy reconocido en el país llamado Trío Bethesda, el cual anduvieron a nivel nacional y fuera del país desarrollando su ministerio musical, y fue de mucha bendición. Y a raíz de eso, mano Larry, creo que no lo he comentado, pero el Señor nos permite en el año 2004, 2005, desarrollar un ministerio. Fuimos fundadores de un ministerio que se llama Aposento Alto. Nos reunimos con 3 amigos más que son hermanos y dijimos, bueno, ¿por qué no tocamos? ¿Por qué no hacemos una banda? Y la idea era hacer una banda de rock. Así te digo, pelos largos, pantalones hasta abajo y todo de negro. Pero no eran los planes de Dios. Nos reunimos. Recuerdo nuestra iglesia, Larry, estaba pasando una situación muy difícil. El pastor había abandonado la obra. Quedamos a la deriva durante cierto tiempo. Y en esos tiempos nos reunimos a orar. Los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Estaba en oración. Después de los estudios nos reuníamos a orar un grupo de jóvenes. Y en la iglesia pues estábamos pasando una situación muy difícil. Pero en medio de ese tiempo, sus obras, Dios siempre hace algo nuevo. Lo que sucedió con los hebreos en Babilonia, estando en Babilonia, el mismo Daniel, que decidieron marcar la diferencia, estando en un lugar donde había idolatría. El mismo Daniel dijo, no, yo no puedo participar de la mesa del rey. No puedo contaminarme, porque cuando la iglesia se levanta para hacer luz en medio de las tinieblas, Dios se glorifica, Larry. Entonces nos levantamos, estuvimos orando con un grupo de jóvenes todos los días, surgió un mover de la gloria de Dios muy especial. De repente, en estos tiempos de oración comenzó a llegar personas jóvenes, aceptaban, reconciliaban. Comenzamos a crecer y de repente alguien dijo, ok, ¿por qué no hacen un grupo de alabanza? Dijeron. Sí, dije, hagamos una banda, dijo. De ahí comenzamos a elegir, bueno, tú vas a tocar la batería. Normalmente el que toca la batería es el más gordito. Entonces elegimos al más gordito para tocar la batería. De ahí, el que se viste mejor, el que anda así bien pulido, este es el que canta. Y entonces nos organizamos. Yo tenía una guitarra pequeña que papá me había obsequiado y con esa comencé. De ahí como que comenzó a tomar forma todo. Nosotros veíamos ministerios como Hillsong, ministerios como de iglesia del pastor Claudio Freyson, que fueron como una idea para nosotros, una base. Y comenzamos nosotros, de hecho, tocábamos algunas alabanzas de estos ministerios, pero cuando comenzamos, como la iglesia estaba en una transición, Larry, muy difícil, normalmente nos daban tiempo como para la ofrenda, rellenos. Y nosotros toca chen, horrible aquello, pero queríamos tocar o ministrar en aquel entonces. Pero Dios nos llevó por etapas. En algún momento nos preparamos académicamente en el ministerio musical. Estuvimos estudiando en una escuela de música durante cierto tiempo. Nos preparamos y así, gracias a Dios, pues de repente las cosas mejoraron en la iglesia. Desarrollamos el ministerio de alabanza llamado Aposento Alto, y Dios nos dio la bendición de tocar en muchas convenciones nacionales, incluso en unas cruzadas evangelísticas hace algunos meses con un evangelista de Australia, Nathan Morris. Estuvimos con él en unas cruzadas evangelísticas, incluso con Claudio Freyson estuvimos también en unos eventos, y ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Pero luego viene el ministerio pastoral, Larry. En el año 2018 tuve una oportunidad para ir a pastorear jóvenes. Y aquí viene otra enseñanza. Tuve 3 oportunidades para ir a pastorear jóvenes, porque yo siempre me vi involucrado con jóvenes. Estuve como líder de jóvenes en la iglesia local. No, junto a Mónica. Sí.
Porque Sí. Mónica me habló Ok. que ella también Ellos fueron líderes. Ah. Luego fui yo, porque ellos emigraron, pero yo Sí. no estaba tan involucrado en el liderazgo de jóvenes, sino con el tema musical. Sí, sí, sí. Y Y a veces Mónica me mencionaba que ella también participaba en el ministerio de alabanza. de alabanza, Ajá. correcto. Creció tanto el grupo de alabanza que de hecho fueron 3 ministerios de alabanza de manera local, que era el A, B y el C. Sí, sí, sí. El A era como que nosotros los que habíamos iniciado, en el B andaba Mónica, ya andaban desarrollando el ministerio. Y estaba el C también, que a veces nos convocaban para ciertas actividades y ya quedaba en casa bien el B o el ministerio C. Entonces, estando como líderes de jóvenes, llegan oportunidades para ir a pastorear jóvenes. Y yo llegaba donde el pastor y le decía, pastor, tratando de someterme, me han convocado para que vaya a pastorear jóvenes, son cerca de 100 jóvenes, me dan donde quedarme, me dan esto, viático, y todo, pastor. Y el pastor me decía, no, me decía. Y yo, ¿qué? No, me decía. Cuando salgas de aquí vas a ser pastor general, me decía. Y yo renegando la río, ay, este pastor que se cree que tiene, el diablo se le ha metido. Y luego vino otra oportunidad, era un líder nacional de jóvenes y me dice, Ovidio, necesito que nos vengas a ayudar, estamos haciendo esto con jóvenes, lo otro. Bueno, dije yo, bueno, le digo, ya platiqué con el pastor una ocasión y no creo, pero voy a hablar con él, le digo. Llego una vez más donde el pastor y le digo, pastor, oramos, Larry, oramos para cualquier mal espíritu. Y llego yo y le digo, ok, pastor, me ha llegado esta segunda oportunidad. ¿Adivine cuál fue la respuesta? No. Cuando salgas de aquí, Ovidio, vas a salir como pastor general. Y ay, Señor bendito, Señor, la ha agarrado conmigo, decía yo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y le dije a mi amigo, ok, no hay problema, tranquilo. Llega la tercera oportunidad, Larry. Mira, Ovidio, la iglesia estamos creciendo, un buen amigo, estamos creciendo, los jóvenes han crecido y necesito a alguien que los pastoree. Gran amigo. No creo, pero voy a hablar con el pastor. Ok, dale. Llego donde el pastor y adivinen la respuesta. No. Dejé de consultar al pastor y ya cuando él me dio la respuesta, pues yo dije, ok, estoy ya claro. El pastor no quiere que salga a pastorear jóvenes, sino una iglesia en general. Y fue una conferencia de pastores en el año 2018 que estando reunido mi pastor con el presbítero encargado de unas iglesias del sector del distrito Lempa, me reúne y me dice, el presbítero, el pastor, su nombre es hermano Eduardo, me dice, Ovidio, ¿es cierto que querés salir a pastorearme? Y me le quedo viendo, porque ahí estaba mi pastor también, y me le quedo viendo, no, le dije, me las desquité, me las desquité, le dije, no, le dije, pero si Dios quiere, sí, le. Y así fue como pusimos una fecha, ubicamos una fecha para venir a predicar a este sector, Iglesia Puerta al Cielo, de las Asambleas de Dios en Normandía del Distrito Lempa, un 21 de enero del año 2018. Yo vine, Larry, eran cerca de 20, probablemente 20, 23 hermanos en aquel entonces, y llego yo y prediqué, que es lo que más me encanta. Hubo una gran bendición. Los hermanos ¿Cuándo, hablando de predicación, cuándo usted sintió que era llamado usted para predicar? ¿O cuándo se fijó usted que yo dije que usted sentía que Dios lo ha llamado a usted a predicar? Yo creo que una de las cosas que más me encantaban, Larry, era leer la palabra, estudiar la palabra, formar algunos bosquejos. Y yo creo que el premio más grande era que al finalizar la predicación, los jóvenes, los chicos que yo estaba pastoreando, liderando en aquel entonces, ellos mismos me dijeron, pastor, bueno, de hecho, a veces me llamaban pastor y no me gustaba. No me llamaban pastor, solamente líder o presidente, líder de jóvenes. Pero cada vez que ellos decían, o entre semana me decían, no, la palabra que dijiste fue así. Y ellos recordaban la predicación. Entonces eso fue como un boom, un chispazo. Y yo dije, wow, la palabra hace efecto. Y hasta el momento, yo no me considero un gran predicador, Larry.
porque sigo aprendiendo, sigo preparándome, tengo muchos privilegios hoy en día. De hecho, ahora soy líder de jóvenes a nivel nacional. Dios nos da esa gran bendición, ese gran privilegio, y es una carga bastante grande. Pero es cuando nos dimos cuenta de que la predicación nos encantaba. No tanto predicar, exponer de manera teológica la parte de la exégesis o la homilética o la hermenéutica. No sé si son conceptos nuevos o más o menos se asemeja con estos conceptos, Larry, pero que son partes esenciales de la predicación. El hecho de generar bosquejos, pero no era tanto eso, sino la finalización. Escuchar a nuestros jóvenes meditar en el mensaje de entre semana. Así que fue ahí donde nosotros encontramos algo especial en la predicación, Larry. Entonces, venimos a Normandía, retomando una vez más, y esa tarde, el 21 de enero, yo recuerdo que los hermanos se reúnen porque debían de tomar la decisión. Al ver, yo cuando vine aquí, Larry, era una especie entre 110 libras, 105, no sé si te puedes imaginar a alguien de 105 libras. Entonces, era muy flaquito. Tenía 8 años menos, más joven todavía. Y los hermanos, ¿él va a ser el pastor? Y todos preguntándose. ¿A qué edad tenía ese tiempo? Tenía 29. Pero siendo como un poco de aspecto joven, siendo pequeño de estatura, ellos preguntaban, ¿tendrá para ser pastor? Y toma la decisión. Las recomendaciones o ellos solicitaban que el pastor que viniera a este lugar debía de estar casado, cosa que yo no lo estaba. Vine a pastorear soltero. En segundo lugar, que tuviera ciertos años de ministerio, cosa que tampoco no los tenía, porque era la primera iglesia que venía a pastorear. Y en tercer lugar, que tuviera cierta cantidad de hijos. Ok, no estaba casado, no tenía tantos años de ministerio y mucho menos tenía. Entonces yo no cumplía con ninguno de los requisitos. Pero es lo que hablamos. Cuando es la voluntad de Dios, Él se encarga. Recuerdo que se reunieron, tomaron la decisión con el presbítero. En eso me fui a dar una vuelta por allá. Me encontré a alguien en el río que estaba ahí lavando y aproveché la oportunidad. Platiqué con esta persona y oré por ella. Y me dijo, cuando ya haya pastora en este lugar, yo voy a venir acá a la iglesia. Amigo. ¿Ok? Ni ella ni yo sabíamos que yo iba a ser el próximo pastor. Oré por ella y fue una gran bendición. Cuando regreso me dicen, ok, hermano Video, hemos decidido que usted se va a quedar como pastor acá en la iglesia. Y yo todavía, ¿están seguros, hermano? Sí, me dicen otra vez, hermano. No, piénsenlo. Ya regreso, piénsenlo, consideren. Voy a caminar otra vez al río. No, fue la decisión de ellos. Y desde entonces, hermano Larry, han sido 8 años llenos de muchas emociones, como no tiene idea. Ha sido mega, ultra, archi, macro especial el hecho de haber llegado a este lugar, porque hemos aprendido mucho. Son personas muy especiales, muy lindas las que hay en este lugar, de las cuales no he dejado de aprender de ellos. Yo vengo de un sector urbano. Yo estuve estudiando, de hecho, doctorado en medicina durante 3 años. Pero en eso llega la oportunidad de estudiar música. Y tuve que hacer a un lado la carrera para poder estudiar música y de ahí Dios tomó ciertos aspectos, Larry. Pero hasta el momento entendemos que los no de mi pastor fueron los no de parte de Dios. Porque cuando nos sometemos a nuestras autoridades, podemos ver la mano de Dios. Y fue lo que sucedió con la nación de Israel. Si recuerdas, en el libro de Éxodo, hubo un momento en el cual la nación de Israel comenzó a murmurar, a quejarse. Sí. Allá hubiéramos quedado en Egipto, allá que no habían suficientes sepulcros, decían, para que nos enterraran en ese lugar. Y esto fue que ellos vieron la provisión de Dios, Larry.
vieron plagas, vieron todo. Exacto. Vieron el mar rojo separarse, caminar en seco. Y todavía se estaban quejando. Pero no se querían someter a la autoridad de Moisés. Dijeron, no, y media vez se dieron la vuelta. Moisés no estaba. Ellos ya hicieron su propio Dios. Porque muchas veces no deseamos someternos y debemos someternos a nuestras autoridades para poder ver la mano de Dios. Es difícil porque siempre hay cierto orgullo en nosotros, que no queremos dejarnos pastorear o liderar incluso. Pero los no de mi pastor sirvieron para que ahora esté en el lugar que Dios desea que esté, para ser canales de bendición. Estaba escuchando, te estaba comentando un poco acerca de lo que es el podcast del pastor Robert Barriger, un pastor misionero en la nación de Perú, y habla el pastor Robert Barriger de una situación en la cual la directora de Hillsong, su nombre es Darlene Sage, dice que, los ministerios de Hillsong son muchos. Hillsong United, Hillsong Young and Free, son muchos. Pero hay un momento donde Hillsong original está, ¿verdad?, sosteniendo a los demás ministerios. Y los demás ministerios comienzan a crecer y comienzan a ir a diferentes lugares. Y dice Darlene Sage que hay un momento donde Dios le dice que ellos deben de ser puentes para que los demás crucen, pasen, transiten. Y comienza a quejarse Darlene Sage y dice, Señor, pero ellos no han pagado el precio que nosotros hemos pagado. Ellos no han hecho todo lo que nosotros hemos sufrido. Ellos no han... Y es cierto, y estaba cuestionando al Señor. Ok, Darlene, no te preocupes. No vas a ser un puente nada más. Debes de ser un puente boca abajo, le dijo. Porque no debes cuestionar lo que yo voy a hacer. Muchas veces Dios nos llama a ser puentes de bendición. Y si comenzamos a murmurar, Larry, debemos ser puentes boca abajo. Wow. A no cuestionar lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Yo recuerdo una ocasión iba para la tienda. Aquí enfrente hay unos hermanos que se congregan acá en la iglesia. De hecho, el hermano tiene peluquería, barbería. Y estaba cortándole el cabello a un amigo de la comunidad. Y le pregunta, hoy un chito le dijo, y ese es el nuevo pastor. Yo recién llegado, caminando hacia la tienda. Y ese cipote, ese bicho es el nuevo pastor. Estamos en El Salvador, bicho. Sí. Y ese bicho es el nuevo pastor. Sí, es nuestro pastor. No le doy ni 3 meses para que se vaya de este lugar. Dios. Wow. Cuando cumplí los 3 años en la Normandía, publiqué el bicho de los 3 meses. Hice una publicación. Porque cuando Dios obra, Él lo hace de la manera que Él mejor le parezca a la reina. Y para honra y gloria del Señor, hemos visto la mano de Dios en este lugar. Incluso Iglesia Pacto Eterno, ¿verdad? Sí. Nos ha bendecido en muchas ocasiones. Y lo ha de seguir haciendo. Tal es el proyecto que viene, ¿verdad? En el mes de diciembre, para poder bendecir a los niños de nuestra comunidad. Como lo mencionábamos, la necesidad es grande. Tenemos una comunidad con más de 400, 500 niños probablemente. En un 60-70% no saben leer o escribir. En un 40% o 30% tal vez de la población de los niños no asisten a la escuela por la necesidad misma económica de poder ir y trabajar junto a sus padres en la agricultura. Así que esto es un poco de lo que podemos hablar de. Sí. Yo cuando había pensado traer Biblias y traer materiales escolares, a mí ni se me había ocurrido lo de que hay niños que no tienen la oportunidad de hasta asistir a una escuela o aprender a leer. Y a veces nosotros, tal vez en Estados Unidos, no captemos qué significa esa necesidad. O sea, nosotros vivimos en una área del mundo bien privilegiada, de privilegio de que estamos obligados a llevar a los niños a la escuela. Pero hay a veces necesidad hay que trabajar para proveer. Sí. Y hay obligación
nuestra obligación de tal vez no poder ir a la escuela. Sí, y de hecho como iglesia estamos tratando de fomentar la preparación académica, porque incluso tenemos un buen grupo de personas internamente en la iglesia local y externamente de personas dentro de la comunidad, la cual en una ocasión una de ellas me comentó un testimonio bien fuerte, doloroso, que tenía un familiar en el hospital y llega al hospital y pregunta por el lugar donde estaba su familiar, ¿verdad? Ingresado. Y le dicen, ok, está en el cuarto, en la habitación, cirugía de hombres, creo que le dijo, en la habitación tal. Ella sin saber leer ni escribir, comenzó y iba preguntando y preguntando. Y se encontró en una ocasión con alguien, quizás andaba, tenía una mala noche, no lo sabemos, ¿verdad? No vamos a juzgar, pero que le dijo, mire, le dijo, que no está viendo que ahí enfrente dice tal cuarto y tal lugar, le dice, usted como que no pudiera leerle. Mire. Y ella muy apenada pues solamente se quedó callada, muchas gracias, le dijo. Entonces, son testimonios que me ha tocado escuchar, Larry, aquí dentro de la comunidad, pero estamos buscando las formas, las estrategias de poder fomentar, ¿verdad? Acá, en este lugar, como lo estamos hablando, somos canales de bendición. De una u otra manera queremos preparar a esta generación para que esta generación sea mejor que la anterior. De hecho, dentro de las asambleas de Dios en este mes estamos hablando de las nuevas generaciones. Hay muchos ministerios dentro de las asambleas de Dios que nos ayudan a trabajar con los jóvenes, con los niños, escuela dominical, embajadores de Cristo, exploradores del Rey, Castillo del Rey. No sé si has escuchado algunos de ellos, misioneritas incluso. La tasa de acompañamiento, no sé si más o menos asimilas qué significa acompañamiento, Larry, o tal vez para los que están... Si pudiera definirlo para los que no saben, tal vez... jovencitas a sus 12, 13 años que se van de la casa para formar un hogar. Jovencitas que apenas estaban jugando con muñecas, ya tienen el compromiso de un hogar. Entonces estamos queriendo desarrollar un ministerio llamado Misioneritas, que trabajan con niñas acá en la iglesia local para poder fomentar la palabra de Dios, para poder trabajar sus hogares, porque muchas de ellas también vienen de matrimonios o de hogares disfuncionales, en los cuales papá, pues por tratar de traer un bienestar a la familia, tuvo que emigrar a otro país, a los Estados Unidos, y llega allá, solamente trabaja y mamá le toca llevar, ¿verdad?, las riendas del hogar. Y porque no está tan pendiente mamá, porque son tal vez alrededor de 3, 4, 5 hijos, pasa de largo que su niña se anda viendo ya, ¿verdad?, con un jovencito, y es así como se acompañan a temprana edad. No tienen ni el mayor conocimiento de lo que es formar una familia o de las responsabilidades que conlleva un hogar. Entonces queremos trabajar con estas nuevas generaciones a través de los diferentes departamentos infanto-juveniles para poder formarlos y que sean mejores. Sí. Esta nueva generación que sea mejor para la honra y la gloria del Señor. Eso es como algo muy importante, que hay a veces personas que quieren que todos salgan adelante, pero no más adelante que ellos. Sí. Y vemos que eso es el testimonio de Hillsong, que hay cierta gente que dice, bueno, es que ellos no hicieron lo que yo hice, ellos no han puesto el trabajo que yo hice, pero realmente un maestro, su meta es de que sus estudiantes salgan más adelante que el maestro. Ese es el logro. Esa es la verdadera victoria. Sí, sí. Que nuestras generaciones sean mejores que nosotros, nuestros hijos, sus hijos en algún futuro, Larry, los hijos de los hermanos que puedan estar viendo este video, o si hay jóvenes, ¿verdad? Preparar el camino como lo hizo Juan el Bautista para que el maestro pudiera venir y transitar y que pudiera ya abrir brecha, camino para que el evangelio se pudiera predicar en la nación de Israel. Así que es para lo que hemos sido llamados, hermano Larry, ser canales de bendición. Y no dudo que Iglesia Pacto Eterno, hermano Larry, incluso la familia, hermano Samuel, Saraí, ¿verdad? Todos los que están siendo parte de este tiempo, de esta actividad, ¿verdad?
eh, todos seremos canales de bendición para estas nuevas generaciones y algo se va a generar en el ambiente. Veremos sonrisas. Me encanta ver niños corriendo contentos por haber recibido algo, por pequeño que sea, Larry. Dentro de la comunidad tenemos familias muy agradecidas. Una libra de arroz, una libra de frijoles, un juguetito, algo tan pequeño probablemente, no lo sabemos. Minucioso probablemente para otros, pero para los de casa es una gran bendición. Estábamos hablando y su esposa mencionó de que hasta que hay padres que usan la Biblia de los niños porque hasta ellos no tienen Biblia o hay hermanos que no saben leer. Y me estaba mencionando también de la necesidad aquí alrededor de la iglesia, donde hay como gente que no tiene hasta luz en la casa, agua potable, y están en unas situaciones donde su trabajo es agricultura, ¿no? Sí. Y bastantes veces no estamos expuestos. Por lo menos en Estados Unidos no estamos expuestos a tanta necesidad, ¿sí? Sí. O escuchamos historias, pero ya pensamos que esas etapas Ya se terminaron, ya no existe Ajá. esa situación. Pues internamente en nuestro país, El Salvador, aunque actualmente, ¿verdad? Se está, pues gracias a Dios, mostrando una faceta diferente al contexto anterior, aún hay lugares donde hay escasez. Hay sectores rurales donde no ha llegado, ¿verdad? El desarrollo. Entonces, sí los hay. Y pues son estos lugares donde vemos más necesidad, Larry, del Señor. Es donde vemos que hay más necesidad de poder llevar la palabra de Dios y también poder llevar esta otra necesidad. Yo recuerdo que en mis inicios ministeriales leí un libro del pastor Jocky Chong, pastor de una de las iglesias más grandes no recuerdo si era Corea o China o Japón, no recuerdo muy bien dónde estaba pastoreando, pero es una de las iglesias más grandes a nivel mundial. Creo que era la membresía como de 1 millón de creyentes. Y dice Pastor John Quicho que él, recién graduado de sus estudios teológicos, llegó a un lugar y habían personas necesitadas y comenzó a decirles: ok, hermanos, vamos a hablar un poco de teología, de hermenéutica, homilética, escatología, de neumatología. Y todo así como, ¿Qué? ¿con qué se come eso? Nadie llegó, Sí. Larry. Nadie se congregó, nadie llegó a las reuniones del pastor John Quicho. Y dice que comenzó a preguntarse: Señor, ¿qué está sucediendo? Yo me preparé teológicamente. Yo estudié, yo fui al internado, estudié la Biblia y todo esto. Y dice que escuchó una voz, literalmente, que le dijo: Choquicho, la gente por el momento no necesita teología. La gente necesita ser alimentada. Y dice que se le encendió el foco y comenzó a llevar víveres, ropa, y de repente comenzaron a llegar a la iglesia. Comenzaron yendo 2, 5, 10, 20, 30. Luego comenzó a prepararlos teológicamente. No que la teología sea negativa. No. Hay un momento, porque como pastores líderes nosotros nos preparamos teológicamente. Vamos a estudios, institutos bíblicos, seminarios, universidades probablemente. Pero hay necesidades dentro de las iglesias o dentro de las comunidades que solamente Dios las puede resolver, pero que a través de eso podemos llegar. Yo escuché un testimonio de un amigo misionero, y no sé con cuánto tiempo contamos, ¿verdad? Pero cuenta el pastor misionero que llegó a un lugar donde no había iglesia y comenzó a desarrollar una campaña de 3 días cerca del mercado. Y convocó un ministerio de alabanza, convocó, ¿verdad? Llevaron sillas y comenzó a hablar a través del micrófono, del megáfono, y decir: vamos a tener una campaña durante 3 días, venga, y todo esto. Y lo divertido fue que a la hora del culto nadie llegó. Todavía los del ministerio de la alabanza le preguntaban: ¿estás seguro que vamos a hacer el culto? Sí, aquí vemos una gran iglesia y esto se ve lleno. Ok, hicieron el culto, Larry, pero nadie llegó.
solamente 3 niñas que estaban al frente, las 3 niñas sentadas, fueron los únicos. Bueno, dije, siguiente día, estamos listos, vamos a tener, y el ministerio de alabanza una vez más, pastor hermano, vamos a hacer el culto, solamente están las mismas 3 niñas de ayer, le dijeron. Lo vamos a hacer, van a escuchar, van a venir y van a aceptar al Señor. Nadie llegó a la RI, solo las mismas 3 niñas. Llega el tercer día, el ministerio de alabanza ya no llegó. Se quedó solamente el pastor, comenzó a predicar. ¿Adivinen quién estaban? Las mismas 3 niñas. Cuando estaba el culto, la predicación, pasa una persona ebria y le quitó el micrófono al pastor mientras predicaba y con el mismo micrófono le pegó al pastor. Y el pastor se quedó solamente callado. Pero una de las 3 niñas comenzó a gritar, ¡mamá! Gritaba. Le están pegando al pastor. Y sale una señora del mercado. Agarró al bolo, hermano Larry, lo sacudió. Andate, deja de estar molestando al pastor, que ahorita está predicando. Y aquella señora se quedó en el culto. Y aquella tarde aceptaron las 3 niñas, la señora, y luego esta señora comenzó a llevar a su familia. Y ahora vemos una iglesia también grande y desarrollada en ese lugar. ¿Por qué? Porque 3 niñas fueron a escuchar al pastor. Wow. Nuestros niños son importantes. Cada alma es importante. Y no dudamos que también esta estrategia de las mochilas, Larry, será un canal o un puente para que muchas familias vengan a Cristo. Esa es la meta. Amén. Yo escuché, John MacArthur tenía como una pregunta y respuesta sesión y una mujer llegó a preguntarle a John MacArthur y le mencionó que fíjate que acaba de morir un primo mío y hace una semana y yo no he podido dormir porque ese primo no era cristiano y yo solo estoy pensando si él tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo en los últimos minutos de su vida. Yo intenté enseñarle, hablarle de Dios y nuestra familia también, pero yo soy como que la única que está molesta y todavía está sintiendo un dolor, como que yo pude hacer algo más, que yo pude ayudarlo a ser salvo y que estaba perdiendo sueño, que no dormía varios días. Solo pensar que ella pudo haber sido algo. Y ella le pregunta al pastor, ¿qué puedo hacer para que yo ya esté descansa y pueda tener paz? Que ya no quiero estar con ese malestar. Y el pastor le dice, esa es exactamente la actitud que necesitamos. Si todos fuéramos así, hubiera mucho más miles de personas aceptando cada día. Pero porque hay gente que por falta del Espíritu Santo no tienen esa convicción de decir yo quiero compartir la palabra de Dios con los demás, se quedan así con las manos cruzadas y ellos mueren un incrédulo y no les molesta. Pero si todos tuviéramos el sentir una urgencia de predicar la palabra a todos, hasta niños, porque no sabemos si un día ese niño va a ser un pastor, líder, misionero. No sabemos cuándo ese niño de repente va a estar a cargo de los otros. Cierto. ¿Qué legado estamos dejando? Porque un día nosotros vamos a estar en los cielos, pero va a seguir otra generación. Nueva generación. Y por eso creo que estamos haciendo este primer evento con niños, porque esa es la generación que realmente va a pasar de nosotros como que fuéramos puentes y seguir predicando. Quería agradecerle otra vez más por aceptarme aquí en su casa, en la iglesia también, y enseñarlos aquí el patio de la iglesia. Y yo sé que en diciembre, cuando estemos aquí otra vez, va a ser de bendición. Amén. Si Dios provee la oportunidad, si no viene pronto. Pero lo vamos a ver otra vez el diciembre 13 aquí en la iglesia Puerta del Cielo, Asamblea de Dios. Y primero Dios, que Dios provee toda la necesidad y los recursos necesarios. Estamos orando mucho, creyendo lo que Dios hará. Estamos seguros que no es un proyecto que se fomentó solamente en el corazón de unos
cristianos, sino que es un plan estratégico de parte de Dios, Larry, para poder llevar a cabo el ministerio de la evangelización. Hay algo que me llama la atención y es cuando Jesús viene a la tierra, si nos damos la tarea a estudiar las maneras en las cuales desarrolló su evangelismo, recuerden que Jesús se sentaba con los menos indicados, conversaba con ladrones, compartía con los que la sociedad no quería, porque Jesús entendía que todos eran importantes. Mateo 9:36 dice que Jesús vio a las multitudes y sintió compasión de ellas. Si nosotros tuviéramos el mismo sentir que tuvo Cristo, que de hecho somos llamados a considerar esto como lo enseña Pablo, que pudiéramos ver a las personas con ojos llenos de compasión, entendiendo que ellos también necesitan de Cristo. Este mundo fuera diferente, como lo mencionó MacArthur, ante la necesidad de poder llevar la evangelización de aquella persona que había llegado ante él. Pero estamos creyendo, hermano Larry, que todo este proyecto se está llevando a cabo bajo el plan estratégico de Dios. Todo está funcionando, todo se está llevando de manera tan elocuente, perfecta y estratégica, que de hecho me quedé corto. Creo que no mencioné el testimonio de Walmart, creo, sí lo mencionamos. No. ¿De Walmart? No. No, ¿verdad? No, menciónalo. Sí, que me llamaba la atención cómo Dios está abriendo las puertas, que le llaman y le dicen, ¿verdad? Ok, vamos a mover todo esto y tenemos esta papelería, vengan a retirarla. Y ese es Dios, cómo está obrando. Sí. Que entonces me mencionaron de que teníamos la idea de hacer el evento y comenzamos a planear cosas y de repente, o sea, yo hasta era un viernes y yo había pedido el día viernes para descansar del trabajo porque trabajaba el sábado. Había pedido ese día justamente para descanso porque iba a planear grabar un video para promover este evento ese día. Ok. Y justamente como las 3 de la tarde, me llama nuestra pastora y nos menciona que Walmart está tirando materiales escolares, que ellos tienen que hacer espacio para sus cosas de Navidad. Uh-huh. Y que si esto no se iba el sábado, que lo iban a tirar. Y ellos me dijeron que si yo podía llegar en unas 2-3 horas ahí, que yo podía dar todo lo que pudiera alcanzar a echar a la troca, que lo llevara. Y justamente en ese momento yo estaba libre, no estaba ocupado en el trabajo. Y cabal fui a Walmart y hasta el gerente de Walmart estaba bien agradecido que no solamente iba a tirar los materiales, pero que iba a una buena causa. Oh. Y le mencioné del proyecto y él quedó bien encantado de la misión del proyecto. Y recibimos tantos materiales escolares y ya tenemos varias maletines ya, como más de 60. Y eso sin realmente levantar nuestras manos y realmente actuar. O sea, Dios ya está proveyendo de ciertas maneras. Y eso para mí es como, no es suerte o casualidad, sino que Dios moviendo es la mano de las Dios. piezas, como estaba mencionando de Tetris. Es la mano de Dios, correcto. Así que es el respaldo, Larry. Sí. Es el respaldo y estamos creyendo que Dios va a seguir hasta el final y que primero Dios pues puedan seguirse añadiendo, ¿verdad? Diferentes proyectos como ya lo estamos platicando. Que Dios bendiga, ¿verdad? Iglesia Pacto Eterno, a todos los que están siendo canales de bendición, ¿verdad? Para esta causa de poder bendecir a nuestros niños de la comunidad de la Normandía y que sigan sumándose a los diferentes proyectos. Sí, yo sé que un día vamos a estar viendo este video y decir, ahí comenzó el proyecto. Y unos cuantos años después vamos a ver que Dios ha hasta movido su mano en maneras que nosotros no vamos a poder, no estamos ni pensando. Amén. 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 Pero para finalizar, yo siempre tengo una tradición y se me olvidó avisarle. Entonces, si necesito tiempo para pensarlo, piense. Pero siempre tengo como tradición al final de
un podcast de preguntarle a la persona que estoy entrevistando si ellos pudieran darle digamos, la versión de ellos de cuando eran jóvenes, si le pudieran dar a ellos, si se pudiera dar usted un consejo cuando usted tenía 20 años, ¿qué consejo le diera a usted? Hay una película de Bruce Willis, creo que se llama, en el que se ve las 3 etapas: anciano, adulto y jovencito. Y hay una parte en la película donde él mismo se dice: tranquilo, no te preocupes, te vas a casar, vas a vivir bien, tendrás una gran casa, tendrás un perro, le dice, y tendrás una gran familia. Yo creo que la palabra que me autodiría si me encontrara al yo de hace 15, 20 años, serían las mismas. Tranquilo, sigue adelante, lo estás haciendo bien, tendrás una gran hija, tendrás una gran esposa y estarás en una iglesia pastoreando. O no sé si lo diría, Larry, porque mataría toda la sorpresa. Sí. Creo que solamente le diría: tranquilo, lo estás haciendo bien, síguelo haciendo. Okay. Bueno, eso ha sido la grabación por hoy, hermanos. Que Señor les bendiga.